gobierno fija un salario mínimo como piso de los tabuladores. La medida viola la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Orlando Chirinos, dirigente de la corriente clasista unitaria, revolucionaria y autónoma, afirmó que con la resolución 2792 del Ministerio del Trabajo con fecha 11 de octubre se desconocen las contrataciones colectivas y los sectores públicos y privados. Por otra parte, fíjense ustedes, a principios del siglo XX, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que así se llamaba, creó, avanzada la primera mitad del siglo XX, la Dirección de Control de Calidad Ambiental y Malariología. ¿Para qué? Para atender la malaria. Hacia finales del siglo XX, la malaria estaba erradicada como enfermedad en Venezuela. Venezuela registró el mayor número de casos de malaria en el mundo. Este es un reporte de la Organización Mundial de la Salud. Julián Castro, médico infectólogo, considera que el gobierno es responsable del crecimiento y la propagación de la epidemia en la región por no adoptar las medidas para frenar la enfermedad. Entonces, en la mal llamada Cuarta República, que yo prefiero llamar, y no me canso de decirlo, República Civil, esa enfermedad había desaparecido, ya estaba erradicada. Esos gobiernos de las cúpulas podridas de ADE y de COPEI, en sus trabajos de cada ministro de Sanidad, uno mejor que el otro, lograron una política de salud pública que no solamente fundó los hospitales más grandes que tiene América Latina, que además se están deteriorando por falta de atención, sino logró erradicar una serie de enfermedades. En Venezuela se les daba a los niños al nacer en las dosis necesarias la vacuna contra la poliomielitis. Ya los niños no sufrían de polio porque había un control de vacunación. La malaria había sido erradicada. Pues eso se acabó. Hemos retrasado al siglo XIX y estamos en el XXI. Bono de alimentación no alcanza. Una familia requirió 45 salarios mínimos para cubrir la cesta básica. Ahí tienen ustedes toda una información y un detalle de lo que cuesta un alquiler de vivienda, los alimentos, la salud, lo que ocurrió en el mes de octubre, en el mes de septiembre, toda una cuenta que bien vale la pena que revisen en el Nacional. Nos venimos al lado izquierdo de sus pantallas y tenemos que embajadores de la OEA visitaron nuevamente la frontera con Colombia. Representantes de 17 países constataron la complejidad del fenómeno migratorio en la zona de La Guajira Norte, de La Guajira y del norte de Santander. Así lo informó Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante el organismo regional. El canciller Jorge Arriaza, mejor conocido como La Gallina, acusó a las autoridades colombianas de ser unos expertos vividores del sistema internacional, luego de que Bogotá anunció que espera recursos para atender el éxodo venezolano. Vividores. Vamos a hacer una cosa. Vamos a chequear en el diccionario qué es un vividor. Venme buscando en la misma computadora si puede. Según la RAE, Real Academia de la Lengua Española, ¿qué significa ser un vividor? Es alguien que vive a costilla de los demás, palabras más, palabras menos. Es decir, yo le pudiera decir a Arriaza, cachicamo diciéndole a Morrocoy Conchú, porque si usted no se hubiera casado con quien se casó, mijo, no fuera canciller. Usted no calza los puntos para ser canciller. Usted es un vividor. Y usted ha hecho dinero viviéndose. Ahí está. Persona que vive. No. Este es persona que vive. Persona laboriosa que busca y encuentra medios de vida. Bueno, él encontró su medio de vida. Su medio de vida fue el matrimonio. Seguimos revisando la prensa para mejores informaciones. Seguimos con el Nacional. Vamos a colocar el Nacional nuevamente en pantalla para que ustedes lo vean. Es que es verdad. O sea, Arriaza, ¿cómo va a decir Arriaza que los demás son unos vividores? Fallas en el metro no paran. El sistema de transporte subterráneo presentó ayer otro fuerte retraso en la línea 1, lo estábamos conversando, debido a un tren sin tracción que paralizó el servicio por más de 7 horas. Este metro también lo construyeron en la cuarta. Yo recuerdo, lo inauguró Luis Herrera Campín, lo terminó
Lucinchi, Carlos Andrés en su segundo gobierno, etcétera, etcétera. Este metro que ahora ustedes destrozan, no el otro, que no han terminado porque Odebrecht, etcétera, etcétera, no, ese, la línea 1, que arrancó de Chacaíto hasta La Hollada y después de La Hollada hasta Propatria. Atravesaba Caracas, que hasta Villo le compuso una guaracha. Ese lo hizo la Cuarta República. Lo que han hecho en la Quinta República es contratar obras del metro con Odebrecht y quedarse con los billetes y no terminarlas. Seguimos revisando. Malaria, Maduro y militares. Ahí están las 3M de la revolución en el editorial del Nacional. Malaria, Maduros y militares. Describe Ramón Hernández solidaridad de mentira y la defensa revisó el expediente. El abogado asegura que actas del caso Albán confirman que allí hubo un homicidio. Vamos a la pausa, mi querida productora. Ustedes vean cómo disfrutan un mundo, mis amigos de Instagram, porque se enteran de todos los entretelones de este programa, de todo. Cuando se me acaba el agua, cuando la productora viene y cuenta un chiste, a veces muy malo el chiste. Cuando andamos buscando una noticia y andamos detrás de ella hasta que la conseguimos y todos mis amigos aquí se enteran. Bien, amigos, el 10 de enero pudiera convertirse en una fecha emblemática a partir de estos días en la espera de la conformación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero, porque es el 10 de enero cuando, y voy a abrir y a cerrar comillas, se termina el periodo legítimo y además, vuelvo a abrir y cerrar comillas, constitucional de Nicolás Maduro. Escuchamos al presidente Duque, que ha sido muy valiente desde que asumió, o antes de asumir ya ha tenido posturas muy firmes con relación a eso, decir que va a romper relaciones diplomáticas con Venezuela a partir de el nuevo periodo ya de la dictadura, porque es producto de una elección del 20 de mayo que muchos países no reconocieron. Esto hay que verlo con la visión de la experiencia diplomática y por eso para mí es un grato placer y un privilegio, como siempre, recibir en el programa al embajador Milos Alcalay, un diplomático venezolano de carrera, un hombre experto en esta materia del concierto internacional y, como siempre digo, nuestro último representante digno ante las Naciones Unidas. De ahí para adelante no ha sido diplomacia de carrera, sino, como dice Marta Colomina, diplomacia a la carrera. Embajador Alcalay, para mí es un placer recibirlo en el programa. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Siempre contento de estar en tu programa. Igual para mí siempre es un privilegio poder conversar con usted. Y quisiera que analizáramos este tema, embajador, porque lo dicho por el presidente Duque, de alguna manera ya marca el primer país que dice que si el 10 de enero Maduro se juramenta, así sea frente al pueblo en la avenida Bolívar, el embajador colombiano recoge sus cosas y sale de Venezuela y rompe relaciones diplomáticas. Esto pudiera convertirse en una suerte de cadena, tomando en cuenta que muchos países del sistema interamericano y otros continentes, como es el caso de Europa, no reconocieron la elección del 20 de mayo. Así es, Carlos. Te diría que esto es como una especie de visión diplomática por etapas. La primera etapa, los países de América Latina, del Grupo de Lima, de la OEA, los 27 estados de Europa, Estados Unidos, Canadá, señalaron que si se hacían las elecciones en mayo, en la forma en que se iba a hacer, no se reconocería el resultado, independientemente de la discusión si es o no es legítimo hoy Maduro, pero ciertamente a partir del 10 de enero no sería reconocido. Eso abre, esa es la primera etapa. Ahora, eso abre evidentemente la necesidad de que esos estados, los de América Latina, Canadá, Estados Unidos, Europa, tomen una decisión. ¿Qué significa el hecho de haber desconocido unas elecciones llamadas fraudulentas, en donde no se reconoce? Hasta ese momento no había una posición, pero sí se discute. Por ejemplo, en la Unión Europea hay dos tesis. Unos que dicen que hay que tomar la línea de Duque y otros que dicen que no pueden dejar desasistida a la población venezolana, por lo cual retirar las embajadas no sería una buena decisión. Esos son países minoritarios, pero los hay. En todo caso, lo que tú decías es muy cierto. Duque toma una posición de vanguardia, no espera hasta el 10 de enero, sino que ya señala
un segundo paso. El primero era, y en eso coinciden todos los estados democráticos de América Latina, del hemisferio, de Europa y de otras regiones, que se sumaron a esa decisión, de no reconocer el gobierno. Pero al decir, el no reconocer es no tener relaciones diplomáticas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Colombia? Yo recuerdo en el Instituto Diplomático de París, la primera reunión con el ministro plenipotenciario Bayou, le recomendó a los entonces estudiantes de diplomacia, una cosa que no puede hacer un diplomático, no puede hacer un Estado, es insultar a otro Estado, porque eso tiene consecuencias desastrosas. De manera que la recomendación es usar el arte, la ciencia, la diplomacia y no el insulto como mecanismo. Bueno, esa diatriba permanente que tiene el régimen de acusar a Colombia de haber participado en el magnicidio, de estar hostigando a los venezolanos que viven allí, de que lo que están al ayudar a los venezolanos están recibiendo, están viviendo la comunidad internacional. Llega un momento en donde, además de tener el criterio jurídico, anticipa un criterio político. Además de que esta es como una especie de avanzada de lo que muchos otros estados podrían tomar a partir o antes del 10 de enero, pero relativo al 10 de enero. Ahora, embajador, si uno sigue la ruta de cómo fueron los pronunciamientos y cómo poco a poco, desde el año 2014 hasta el sol de este día, los países fueron reconociendo que lo que está viviéndose en Venezuela es un régimen dictatorial, diríamos que los próximos serían entonces, y le dejo esa pregunta para el análisis, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, ¿serían los próximos? Bueno, es muy difícil en este momento saber cuál va a ser la decisión, es una decisión gubernamental. Lo que sí señalaría, y lo decía en un programa de televisión colombiana, es que Colombia y los demás países no deben abandonar la posición multilateral, independientemente de la decisión que debe cada cancillería, cada gobierno tomar. Es muy importante continuar con una visión multilateral de todos los problemas que ocasiona el régimen. Tiene que ver con el problema de los refugiados, tiene que ver con el problema de las enfermedades, malaria, hemos visto ahora la escandalosa situación de malaria en el sur del país, tiene que ver con la hiperinflación, es decir, la necesidad de que se continúe en la línea multilateral. Y la otra que parece evidente, ya este es un gobierno que no puede continuar a partir del 10 de enero. Y preparar al país hacia la transición, que es evidente la necesidad. Ni siquiera emparan en el siglo XIX frente al rechazo de todo, digo, bueno, yo renuncio. Eso es lo que tendría que entender y que muchos chavistas están en la implosión, en rechazar la destrucción nacional, y eso nos lleva no solamente a la transición, sino a los mecanismos de reconstrucción de un país que era modelo en América Latina y que hoy estamos de último en todas las cifras económicas, sociales y políticas. Embajadora, ¿hasta qué punto las diligencias que ha venido realizando el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Almagro, en el sistema, pudieran verse cristalizadas ese 10 de enero? Es decir, el doctor Almagro ha sido muy activo, el doctor Almagro ha emitido comunicados cada vez que en Venezuela hay algún pico alto en el tema de la dictadura. Recientemente lo vimos pronunciándose por los 14 años de prisión de Simonovic. Es decir, no le pasa por debajo de la mesa al secretario Almagro ningún evento en Venezuela y ha hecho lo que ustedes los diplomáticos llaman lobby, gestiones, para conseguir apoyos para terminar con la dictadura. ¿Usted cree que esas gestiones se vean cristalizadas el próximo 10 de enero? Mira, yo creo que el secretario general de la OEA ha mostrado de una manera absolutamente clara estar apegado a los principios y a los valores de la Carta de la Organización de Estados Americanos y los instrumentos jurídicos, la Carta Democrática Interamericana, todo lo que quiere orientar hacia una relación hemisférica de tolerancia y de democracia efectiva. Ahora, evidentemente es muy difícil ponerlo en el tiempo. Él no está allí como una especie de carrera contra el tiempo, sino que está defendiendo principios y valores. Y a la larga, la defensa de los principios y los valores son las que van a llevar a que este gobierno tenga que ceder. Lo hemos visto históricamente. La comunidad internacional
fue la que ayudó a que el régimen del apartheid culminara y que pudiera llegar Mandela a la presidencia, un gobierno de transición y un gobierno de reconstrucción nacional. Esa misma situación internacional es la que obligó a Baby Doc a dejar Haití, es la misma que obligó a Somoza a salir de Nicaragua, es la misma que obligó a Idi Amin Dada a salir de Uganda. Es decir, por eso menciono ejemplos de diversas regiones del mundo. Y esa presión internacional es la que debe hacer que Venezuela, que no es China en un coloso que puede autoabastecerse, depende de la comunidad internacional. Y lamentablemente este gobierno parece una avestruz que en vez de darse cuenta que ya terminó la posibilidad después de 20 años de fracaso y que tendría que entender que lo mejor que puede hacer es permitir que el país regrese a los principios y valores que defiende el secretario general de la OEA y muchas otras instituciones civilizadas del mundo. Mire, embajador, nos tenemos que ir a la pausa. Yo voy a usar de su tiempo, pero le quiero dejar una inquietud que tengo en el aire, que estoy seguro que muchos de mis televidentes también pueden tener. Y es que en el caso hipotético de que algunos países, Estados Unidos, Colombia, alguno que otro, o varios, tomen esta decisión de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿en qué le afectaría esto al régimen de Nicolás Maduro? Y la pregunta concreta es por qué usted ve que en el caso cubano, hasta hace muy poco, lo que había era una oficina de intereses en La Habana y una oficina de intereses en Washington. No había relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Ahora hay una embajada y no ha marcado ninguna diferencia el que la haya o el que no la exista, el que no la haya. Yo quisiera que al regreso me ayudara un poco a entender este fenómeno. Amigos, estamos conversando con el embajador Milos Alcalay. Al regreso continuamos en la mañana más informativa de la televisión. Mañana más informativa de la televisión. Nuestro invitado en esta parte del programa es el diplomático venezolano Milos Alcalay. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba yo al embajador Alcalay el tema en el ejercicio de imaginación de que de verdad algunos países, una buena parte de ellos o solamente pocos, abandonaran el territorio venezolano, rompieran relaciones diplomáticas con Venezuela. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Cuba pudo vivir 50 y tantos años sin tener relación con Estados Unidos y no ha cambiado mucho el hecho de que el presidente Obama reactivara las relaciones entre ambos países. Es decir, Maduro pudiera quedarse tranquilo sin relaciones con el resto del mundo. Bueno, eso es lo que aspiraría un régimen y es lo único que justifica cómo se aferra al poder cuando ya ha perdido toda posibilidad de transformación, todo lo que era el ideario inicial que quería transformar, hacer de Venezuela el país que de respuesta a la lucha contra la corrupción, una democracia participativa, una acción de justicia social. Todo eso se abandonó con los resultados que hay. Tendría que entender que todo lo que prometían de manera transparente o de manera fraudulenta no se dio. Entonces yo haría dos reflexiones. La primera de ellas es que es evidente que Cuba, frente al fracaso de las guerrillas, el fracaso del Frente Farabundo Martí, del sandinismo, de la FARC, del ELN, de los movimientos guerrilleros, ideó a través de Chávez la exportación del modelo revolucionario. Y hace 10 años, bueno, todo era nuestra América. Era la época hace 10 años de control de las instituciones internacionales. Y entonces para todo era la unidad de los pueblos, ¿no? Mercosur, UNASUR, CELAC, gobiernos que estaban inspirados en el socialismo del siglo XXI. Pero fue tan desastrosa la actuación desde el punto de vista ético, la corrupción, el fracaso. Aquí ha sido peor, pero han tenido que reconocer que ese fue un modelo que fracasó. Y hoy en día hay otros gobernantes. Y eso mismo va a ocurrir en Venezuela, a pesar de que el gobierno se aferra a como dé lugar. A nivel internacional el péndulo ha girado y a nivel internacional Venezuela no puede convertirse en un país autárquico porque depende de las relaciones hemisféricas, las relaciones internacionales.
Y el segundo punto, que también lo destacaba, es el rechazo de la población. Es lo que ocurrió en Europa del Este. En Europa del Este es verdad que habían el tema internacional era rechazada, las relaciones de Rumania, Hungría, Polonia, en la época comunista. Pero fue sobre todo el pueblo que quería salir de sus países porque no era viable, porque no había medicina, porque no había comida, y tumbaron el muro de Berlín, y tumbaron la cortina de hierro, y tumbaron a los que querían permanecer de una manera al estilo cubano permanente, y hasta la Unión Soviética desapareció. De manera que no hay gobiernos totalitarios eternos. Tardaron mucho más de lo que sucedió en otros socialismos del siglo XXI, pero sucumbieron igual que el socialismo del siglo XX en la Europa comunista. ¿A ellos les importa, embajador, les es importante la relación internacional, es decir, la aprobación o no, las sanciones o no? eh, para ellos es de alguna manera fundamental, tomando en cuenta que pareciera que están ellos mismos presos en el país y pareciera no importarles. Claro que es vital. Cuando ellos señalaban y se burlaban de las sanciones, decían esas sanciones, bueno, que me confisquen los bienes que tengo en Estados Unidos, después vino Europa que me confisquen los bienes que tienen los dirigentes, pero a la larga comenzaron ya a utilizar el argumento de que ese era un embargo, cosa que no lo es, son sanciones individuales. Ahí no se ha llegado a la situación de Cuba, donde sí tienen un embargo. Aquí lo que ha habido son sanciones, por ahora, sanciones individuales. Entonces, esto que ellos se burlaban de las sanciones, los afecta por lo que tú dices, no pueden salir, no pueden ir, no pueden tener visas, no pueden tener, entonces están enclaustrados en una relación en donde cada vez los golpea más. Y lo mismo podría decirse con otras sanciones. De manera que, pero además de eso, Venezuela depende. Venezuela no es autosuficiente en producción agrícola, no es autosuficiente en las partes tecnológicas, industriales. Y Venezuela también necesita vivir de la exportación de petróleo, de oro, de la minería venezolana, pero lo tiene que hacer de manera transparente. Y al estar aislada, cada vez es inviable la situación, por eso es que es tan importante el que podamos ir hacia una transformación del país distinto a esa especie de corrida hacia el abismo que lleva este gobierno. Hay un tema que no puedo dejar de tocarle, embajador, y tiene que ver con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que exhorta a Interpol a activar un código rojo contra Nicolás Maduro. Esto, de alguna manera, para muchos no es más que un saludo a la bandera, tomando en cuenta que Interpol, hemos visto mucha gente caminando por las calles y tienen código rojo de Interpol, y también el propio régimen venezolano ha utilizado el código rojo de Interpol para perseguir a quienes se le oponen. ¿Qué importancia y qué antecedentes tenemos en materia de que un presidente en ejercicio, el Tribunal Supremo de su país, solicite a Interpol un código rojo? Sí, yo te diría que hay una serie de elementos que quizás hoy, frente a la prepotencia del poder, sea difícil de llevar a la práctica. Pero ese y las demandas ante el Tribunal Penal Internacional y las medidas que se han venido tomando internacional, sobre todo en materia de violaciones de derechos humanos, en materia de corrupción, en materia de narcotráfico, hay delitos que no prescriben. Y a lo mejor no puede efectuarse mañana la decisión, pero un día después, un mes después, un año después, se pueden ejercer con la salvedad de que esos delitos no prescriben y son como una espada de Damocles, como hemos visto también en la historia de la humanidad. Mientras Milosevic estaba en el poder en Serbia, no pudieron hacer nada, pero no hay gobiernos eternos y terminó Milosevic y varios de los generales, no solamente de Serbia, sino de Croacia y de otras regiones, en las cárceles de La Haya. Es decir, pudiera pasar entonces, pudiéramos de pronto meternos en la página web de internet del Interpol y buscar Maduro, Moro, Nicolás Alexander, y de pronto conseguimos orden de detención, código rojo. Mira, esa situación es más difícil porque hay una serie de mecanismos que tienen que, no basta solamente con la acción del tribunal, sino también
el organismo intergubernamental. Pero independientemente de su mayor o menor eficacia, el hecho de que te van abriendo expedientes en la Interpol, expedientes en el Tribunal Penal Internacional, expedientes en el Alto Comisionado de Naciones Unidas, expedientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así sucesivamente, te va caracterizando una situación del actual gobierno que, a pesar de que el gobierno se ríe, a la larga debería estar preocupado porque la fotografía de la realidad es cada vez más clara y tarde o temprano se van a ejercer todas las repercusiones que este tipo de medidas tienen. Embajador, han pasado ya 20 años. Este 6 de diciembre se cumplen 20 años de la elección de Hugo Chávez, el peor error que pudo cometer el pueblo venezolano. A usted, yo recuerdo, si mi memoria no es frágil, cuando usted, de manera categórica y digna, tomó distancia de este régimen. Si mal no recuerdo, había una cumbre en Caracas y el régimen de Hugo Chávez empezó a violar los derechos humanos y a disparar contra una manifestación, y usted, desde la ONU, renunció y dijo que no respaldaba un régimen que actuaba de esa manera. Si mi memoria no es frágil, creo que fue en esa oportunidad. ¿Estoy en lo correcto? Es así. En el año 2004 hubo 3 incidentes un día tras otro que realmente violentaron las reacciones, porque es verdad que habían una serie de contradicciones, pero había por lo menos la esperanza de que pudieran cumplirse algunos elementos. Pero hubo la masacre, la violación de derechos humanos cuando el gobierno de Chávez decía que era para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Eso fue el 28 de febrero. El 29 de febrero fue la violación en el año 2004. Fue la violación de la democracia cuando el señor Jorge Rodríguez impidió que se hiciera el referéndum revocatorio con aquella cuento de las firmas planas que después se convirtió en la lista de Tascón para hacer un apartheid político en persecución. Y el último día, el 29 de febrero, fueron los insultos, ya no solo contra Bush, sino contra Fox, marioneta del imperio, contra Alan García, ladrón de 4 esquinas, contra el presidente del Uruguay. Entonces yo dije, bueno, aquí no hay ni vigencia de derechos humanos, ni diplomacia, ni democracia, de manera que yo no puedo continuar siendo representante diplomático de este régimen. Yo acabo de recordar eso, embajador, porque durante estos años hemos visto momentos, entre comillas, estelares del régimen y momentos en los que pareciera que vamos a salir de ello. Y eso le da a usted, por su experiencia política y su experiencia diplomática, una visión de lo que estamos viviendo los venezolanos. Mi pregunta concreta, ¿cree usted que ahora sí estamos cerca de poder desalojar a estos delincuentes del poder? ¿Cree usted que ahora el régimen sí tiene el sol en la espalda? Yo sí creo, yo estoy convencido de que nos estamos acercando al fin de lo que ha sido una pesadilla. Esto que hablamos del 2004, que ya era grave, eso cada año se ha ido radicalizando más y más. Cada año en el 2004 mucha gente me decía, colegas diplomáticos de otras regiones, pero ¿cómo vas tú a renunciar a un gobierno que lo que está haciendo es justicia social, luchando contra la corrupción, dándole oportunidad a los pobres? Y eso no es verdad. Pero si eso no era verdad en el 2004, un poco viendo lo que se había llegado, en el 2014 fue menos, en el 2016 menos, y hoy es un régimen fracasado, militarizado, en donde la corrupción campea, en donde el terrorismo hace de las suyas el Ejército de Liberación Nacional. Es decir, es inviable económica, política y socialmente. Y además de eso, a nivel internacional hay una clara visión, que antes no lo era así, de lo que es hoy el país, y entre otros los mismos personeros que hay una implosión en el orden de los chavistas, de los militares y de gente que se benefició o que fue causante del problema, pero que ya ve que es inadmisible una situación como la que hoy se vive. De manera que yo creo que sí estamos cerca de la transición. Lo importante sería tener claridad sobre la necesidad de la reconstrucción del país en base a los criterios, los principios del Estado de Derecho, que debe ser el de la Venezuela del mañana.
Embajador, le agradezco mucho que haya dedicado este tiempo para hablar con la audiencia de este programa y me honra usted cada vez que atiende nuestro llamado. Soy yo honrado, Carlos. Muchas gracias y un gran abrazo a todos los radioescuchas. Un gran abrazo para usted, amigos. El embajador Milos Alcalay, diplomático venezolano. Su último cargo fue embajador ante Naciones Unidas y acabamos de recordar cuando tomó distancia del régimen de Hugo Chávez en el año 2004. Y justamente basado en esa experiencia, en ese transcurrir de los años, le preguntaba si ve que estamos más cerca de la salida del régimen y dice, sí, yo creo que sí. Nos quedamos con esa declaración del embajador Milos Alcalay. Vamos a la pausa y al regreso vamos a revisar.